Voy a hablar de otra de las patologías que también en el último tiempo se están dando. No sé si ustedes hacen turnos de urgencia. No, todavía no han hecho nada de eso. Ya. Pero bueno, cuando vayan al box de urgencia se dan cuenta que hay muchos pacientes que están llegando con cólico renal, que es una de las urgencias que nosotros en neurología vemos. ¿Y eso por qué? Yo creo que hay un tema con la alimentación. Nosotros en los años 70 el porcentaje de litiasis urinaria era alrededor de un 3 a un 5%. En la actualidad es casi el 20% con litiasis urinaria. O sea, la cantidad de pacientes que llegan por cólico renal en una urgencia es gigantesca, es impresionante. Y la cantidad de pacientes que se operan de cálculo también es muy alta. Así que esto es una patología muy antigua, pero que en la actualidad ha aumentado mucho su incidencia, muchísimo. Y tiene que ver con un tema de alimentación, claramente. Y otra de las cosas importantes es que Hipócrates, dentro de su juramento hipocrático, no sé si lo han leído alguna vez, ¿sí? Hay algo respecto a esto. Dice que no utilizaré el bisturí siquiera en los que padecen el mal de piedra, dejaré esa acción en manos de los que trabajan en esta práctica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya en esa época ya habían pacientes que tenían cálculos renales y vesicales principalmente. ¿Y por qué? Porque ya en momias egipcias de más de 2000 años atrás ya se encontraban cálculos en la vejiga. Bueno, ahí yo les voy a comentar que en Egipto está el Nilo y hay una enfermedad que se llama esquistosomiasis, que es un parásito que se introduce por la uretra. Cuando se bañaban los tipos se introducía por la uretra y este parásito generaba una infección urinaria y cálculo. Entonces era como frecuente tener en esa época cálculos en la vejiga, no cálculos renales ni los típicos, pero cálculos. Entonces parece que esta patología del mal de piedra es muy antigua. ¿Y por qué dice Hipócrates que lo dejaré para los especialistas? Porque en esa época los que trataban los cálculos, los que operaban cálculos, no eran médicos, eran barberos, gente que se manejaba con el cuchillo, y ellos hacían una técnica que en urología aún se usa, que es la técnica perineal. O sea, los ponían en posición de litotomía, que es la posición ginecológica que se conoce ahora, pero que la primera vez que a un paciente lo pusieron ahí era para sacar un cálculo, por eso se llama posición de litotomía, y abrían entre los testículos y el ano, abrían en esa zona, y por ahí se introducían directamente a la vejiga, y de ahí sacaban los cálculos. Me explico la cantidad de pacientes que fallecieron con esa técnica, pero bueno, era una forma de que ellos tenían para tratar esto, pero no lo hacían los médicos no operaban. Acuérdense que Avicena fue el primero que operó un apéndice y estaba, o sea, el médico no podía abrir un paciente, menos hacer una autopsia o investigar en cadáveres, eso no, era imposible. Entonces no hacían nada quirúrgico, ¿de acuerdo? Así que esta es una patología muy antigua y que en la actualidad está muy prevalente. O sea, los cálculos, bueno, primero los cálculos son concreciones sólidas, ¿cierto? O sea, para que haya una concreción sólida tiene que haber un soluto y en gran cantidad o un solvente en baja cantidad. Pero como cualquier cosa, si uno tiene un vaso con azúcar, lo disuelve, perfecto, quizás una cucharada se va a disolver, pero 2 o 3 o 4 ya va a empezar a haber un concho, y eso es lo que pasa con los cálculos. O sea, va a haber una sal, que normalmente es una sal cálcica, que se va a depositar en el riñón, y que si la cantidad de orina no es suficiente para poder barrer con eso, va a empezar a precipitar ya sea en el riñón, en forma de cálculos piélicos, cálculos caliciliares, o este cálculo que es un cálculo coraliforme. ¿Y por qué se llama así? Porque tiene forma de coral, tiene forma de los cálices de la pelvis renal. Entonces, cuando nosotros abríamos el riñón antiguamente, cuando se hacía esa técnica, sacábamos el cálculo y el cálculo parecía un coral, porque tiene la forma de todo el sistema excretor superior del riñón. Cuando los cálculos se forman en el riñón y son pequeños, pueden avanzar hacia la uretra, cálculos ureterales, y cuando estos cálculos se generan en la vejiga, o un cálculo cae a la vejiga y no sale, son cálculos vesicales. ¿De acuerdo? Entonces, se puede generar un cálculo en cualquier parte de la vía urinaria. Eso es lo que les explicaba. La prevalencia
clásicamente, históricamente era 5%, pero en la actualidad esto ha aumentado casi a un 20%. La relación entre hombres y mujeres, siempre los hombres son más frecuentes tener cálculos, y esto es súper importante porque la prevalencia de recurrencia, o sea, que un paciente tenga un cólico renal hoy día y lo repita en 3 años, 2 años, 1 año, 5, 10 años, es muy alta. Casi todos los pacientes, el 70% va a recurrir. La edad de presentación normalmente va entre los 20 y los 50, esa es la edad como más frecuente que vemos nosotros cálculos, pero pueden darse en pacientes jóvenes, tenemos niños de 3 años, 4 años con enfermedades metabólicas que producen cálculos. Hay un componente hereditario, algunas enfermedades que se heredan que son productoras de cálculo. También estacional, se supone que en los meses como ahora, primavera, verano, donde hay más cólicos renales, pareciera que el tema del calor, transpirar mucho, tomar poco líquido también ayuda a eso, pero este es el fenómeno más importante. O sea, la alimentación en la actualidad, ustedes van a ver que en la etiopatogenia tiene que ver mucho las proteínas, y mal que mal la cantidad de proteína que se consume ahora, hamburguesas, salchichas, lo que ustedes quieran, y la sal que se consume, genera que esto vaya en aumento. Entonces, ¿de qué depende la litogénesis? Lo que les decía yo, o sea, es que haya más soluto, haya poco solvente, pero si hay una buena solubilidad, podría perfectamente disolverse esa sal. Si el pH es muy alcalino, va a tender también a precipitar. Si la temperatura es muy alta, también va a tender a precipitar. En cambio, tenemos algunos inhibidores en nuestra orina, como los citratos, principalmente el citrato es el principal inhibidor de la precipitación de calcio. El uromucoide que se produce en el uropitelio y el magnesio son como los principales que pueden ayudar un poco a inhibir la precipitación. Pero si nosotros ingerimos muchas proteínas, o sea, imagínense, hay gente que todos los días se come 2 o 3 hamburguesas o 3 completos, más encima asociado a la sal que conlleva eso, o sea, necesitas más agua todavía para poder diluir eso. Entonces esto va generando una mayor velocidad de filtración glomerular, mayor acidosis, eso a su larga traduce la acidosis en una hipocitraturia, aumenta la producción de calcio a nivel renal, o sea, se empieza a excretar más calcio, y también todo lo que es derivado del ácido úrico empiezan a verse elevados en orina, entonces eso genera que se empiecen a precipitar todas estas sales, y la hipocitraturia también va a ayudar que no se disuelva, sino que a su vez se precipite. Entonces todos estos factores van a ir en pro de aumentar eso. Entonces los solutos normalmente los más frecuentes que vemos nosotros es el calcio, el oxalato, el ácido úrico y la cistina. La cistina en realidad es una enfermedad poco frecuente, como el 1% de la población tiene cistinuria, y eso genera unos cálculos terribles de dolor, que solamente hay que operar, no tiene ninguna otra forma de tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a precipitar todas estas sales, empieza a haber un éxtasis urinario porque hay poca ingesta de líquido, entonces la orina, como entre comillas, como que se va concentrando. Esto se puede ver o no asociado a infecciones urinarias, como los cálculos coraliformes, donde la infección urinaria es un factor muy importante, y esto va provocando que el pH urinario se vaya elevando. Al elevarse, genera todas estas condiciones para que se precipiten y se generen cálculos urinarios. Esto no es para que se lo aprendan, pero más que nada para que sepan que hay dos grandes grupos en cuanto a los calcios, que son los cálculos cálcicos y cálculos no cálcicos. Los cálculos cálcicos, ¿cuál es la particularidad? Que son los más frecuentes y que se pueden ver en las radiografías. En cambio, los cálculos no cálcicos no los vemos en la radiografía. Entonces, antiguamente, cuando solamente teníamos radiografía en la urgencia, teníamos una radiografía normal, los pacientes los mandaban para la casa, pero sabemos ya que en general la radiografía deja un 20% de pacientes con cálculos sin diagnóstico. Estos son pacientes que sufren ya de algunas enfermedades genéticas, que son portadores de cálculos con mayor frecuencia, y que hay algunas indicaciones de cuándo estudiar a pacientes. Pero generalmente los niños y los adolescentes, como les decía yo, tienen que tener alguna enfermedad genética, porque es raro que a esa edad se produzcan los cálculos. Puede ser que sobre los 20 años se empieza a producir litiasis, y sobre todo pacientes que debutan con cálculos bilaterales, por ejemplo, son pacientes que también hay que tener pendiente un estudio.
Dentro de los cálculos más frecuentes están los cálculos cálcicos, donde yo diría que la principal causa es la hipocitraturia, la que aparece ahí, y dentro de las hipercalciurias la idiopática es la más frecuente. O sea, lo que nosotros vemos es que estos pacientes tienen un aumento en la excreción de calcio en la orina, o sea, tienen mucho calcio en la orina y eso hace que precipite con mayor facilidad. Y al tener citratos bajos, esto va a ser más frecuente que suceda. En realidad, más que nada para que ustedes sepan que existen ese tipo de cálculos. Los que se han visto en el último tiempo con un gran aumento son los cálculos de ácido úrico. Generalmente el ácido úrico va a precipitar al contrario que los cálculos de calcio en ambientes ácidos. Estos son los típicos gorditos buenos para los asados, que tienen antecedentes de gota o que son diabéticos y que empiezan a producir cálculos de forma frecuente. Son cálculos que se repiten muy frecuentemente. De repente un paciente en enero tiene un cólico, lo elimina y en septiembre nuevamente tiene cálculos. Son pacientes con cálculos bilaterales que en realidad, si no hacen algo en la alimentación, van a tener muchos episodios de litiasis. Los cálculos infecciosos son estos típicos cálculos coraliformes que en un principio son de ácido úrico, pero con el tiempo se van calcificando y van generando esta especie de coral en el riñón. Se llaman cálculos de triple fosfato amonio-magnesiano. Son cálculos infecciosos normalmente, muy frecuentes en mujeres con infecciones a repetición. Tenerlo siempre presente en pacientes que consultan por infecciones repetitivas, hacer una ecografía renal porque puede que tengan este tipo de cálculos. Y los de cistina, que les decía yo que son poco frecuentes, es una alteración hereditaria en el transporte de los aminoácidos y son pacientes muy difíciles de manejar. Son cálculos que son muy difíciles de tratar también. Clínicamente, ¿qué es lo que vemos nosotros? Bueno, no han hecho urgencias, pero no sé si alguno de ustedes ha tenido cólicos renales o algún amigo conocido. El dolor es terrible y es muy típico de un dolor aparte con un dolor que parte normalmente en la fosa renal, se irradia hacia el genital ipsilateral, con síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, palidez, sudoración. Es un paciente que es un dolor tan increíble que el paciente camina, se para, se acuesta, se sienta. Es terrible. Ustedes lo ven en la urgencia y ven el tiro quién es el que tiene el cólico renal, porque no está tranquilo en ningún minuto. No hay como en la peritonitis que un paciente trata de quedarse en un lugar así como en una posición muy estática para que no tenga irritación peritoneal, no tenga tanto dolor. Pero aquí es un dolor espantoso. Pero también va a depender mucho del lugar donde se encuentre el cálculo, porque cuando el cálculo normalmente sale del riñón, o sea que en la unión ureteropiélica o en el cruce de los vasos ilíacos, donde son los lugares donde más se quedan los cálculos atajados, el paciente tiene el típico cólico nefrítico. Mucho dolor, náuseas, vómitos. Pero cuando el cálculo baja cerca de la vejiga, tiene síntomas más que nada bajos, como disuria, como poliuria, urgencia miccional, al paciente que va al baño y tienen que ir de nuevo. Entonces, claro, eso es como típico del cálculo cuando ya está muy cercano a la vejiga. ¿Qué es lo que usamos nosotros? Bueno, en la urgencia yo les decía, normalmente siempre tenemos radiografía. En la urgencia, por lo más pichiruchi que sea, en un consultorio, en un hospital chico, va a haber radiografía y va a haber ecografía. Ustedes pueden mezclar los dos exámenes y se pueden ayudar en el diagnóstico. La pilografía antiguamente a nosotros nos servía mucho, la ocupamos demasiado, pero ya en la actualidad el Pilotac, el escáner sin contraste, o el Urotac, que es el escáner con contraste, han dejado obsoleto a la pilografía y a las radiografías simples. Así que esos son como los métodos estándar para cuando un paciente tiene un cólico renal. Obviamente uno no le pide a todos en la urgencia, todos cólico renal, pero un cólico renal prolongado, un cólico renal con fiebre, un cólico renal que no cede, que todo le da analgésico y sigue, el Pilotac creo que es una buena alternativa. El renograma isotópico o el cintigrama renal nosotros lo dejamos normalmente cuando son cálculos que llevan mucho tiempo y queremos saber cómo está el estado funcional de ese riñón. Entonces, esto más que nada para demostrar que el TAC sin contraste o Pilotac es un nivel de evidencia 1, un grado de recomendación A, o sea, es como lo que uno recomienda para un paciente con cólico renal. Ese es como lo ideal. Si no lo tenemos, radiografía y ecografía. Algo da. ¿Y qué vemos en el Pilotac? No sé si ustedes han tenido clases de radiología.
de escáner, ¿o han visto escáner? ¿No? Bueno, pero mira, aquí este es un corte coronal en el cual nosotros vemos el hígado, el corazón, los pulmones, el estómago, el colon, y aquí vemos el riñón izquierdo, y aquí vemos que esto es la pelvis renal, que está súper dilatada por un cálculo. Hay un cálculo ureter y un cálculo como en el cáliz, y eso obviamente es lo que está causando toda esta obstrucción. En cambio en este, un corte transversal en el cual vemos que aquí está la vejiga, aquí están los huesos del fémur, las cabezas femorales, y aquí tenemos un cálculo que está prácticamente en el ureter distal, casi en el orificio ureteral. Esos son los cálculos distales que causan muchos síntomas como de disuria, síntomas bajos como infección urinaria. Es como que uno tuviese una infección urinaria. Entonces, eso es lo que a nosotros nos presenta, y cuando hagan rotación, yo no sé si hacen práctica de urología en el hospital, ¿hacen alguna rotación o pasada? No. Pero igual tratan de ir a rayos, ver escáner o que alguien les muestre, porque esto lo vemos con frecuencia. Ahora en el hospital de Linares tenemos este programa del Biopax, y ustedes pueden ver un paciente con cólico renal, buscan el root y se meten y empiezan a navegar ahí, hasta con el teléfono pueden ver y ver los escáneres. Es interesante que lo puedan interpretar, porque a las 12 de la noche, 3 de la mañana no va a haber un radiólogo que les va a interpretar el escáner, así que tienen que saber leer escáner. Entonces, bueno, radiografía siempre lo que les explicaba yo, se pueden ver, pero no todos los cálculos son radiopacos. La ecografía es operador dependiente, puede ver si hay dilatación en el riñón, puede ver si el cálculo está en el riñón, perfecto, pero muchas veces el trayecto del uréter es muy ciego para el radiólogo, así que no lo ve. La pirografía endovenosa para nosotros era un método excelente, pero necesitaba irradiación y el examen se hacía como en 6 horas. Era súper largo el examen, entonces como que eso ya ha ido dejando de hacerse. Estas son radiografías simples donde vemos dos cálculos coraliformes, no sé si lo ven bien, y se ve aquí la pelvis renal, los cálices, se ve perfecto. Estos son cálculos que normalmente están asociados a alguna infección urinaria. Son pacientes que tienen mucha infección, ustedes dicen, no, doctor, es que yo hace como 10 años que empecé a tener infecciones y voy al doctor, me hace el examen, me da antibióticos y así todo el tiempo, hasta que de repente a alguien se le ocurrió pedirle una ecografía o una radiografía simple y ¡pum! Cálculo coraliforme. Esta era la pirografía endovenosa que se usaba antes, que se tomaban varias radiografías. La primera era sin contraste, después se le ponía contraste. Nosotros lo que íbamos viendo es que ese contraste empieza a ser eliminado por el sistema urinario. O sea, aquí se ve reflejando, digamos, en la pelvis renal, el uréter, hasta un lugar que está acá, donde hay un cálculo. O sea, este paciente tenía un cálculo obstructivo, obviamente que el medio contraste llegaba hasta ahí. Ya no se usa mucho. En cambio la ecografía todavía sí se usa, que es fácil, rápida. El problema es que hay que tener radiólogo. Entonces, cuando no hay el pilotaje, obviamente no ayuda porque no necesita radiólogo. No sé, de inmediato, pero hay que interpretarlo. Y esta es una ecografía que muestra una hidronefrosis, y esta una vejiga donde nos muestra el cálculo que está casi llegando al orificio ureteral. Y esa es la causa de la hidronefrosis. Pocas veces se puede ver esto, normalmente el radiólogo informa la hidronefrosis y te dice no se observa cálculo, pero claramente el cálculo está en alguna parte. En este caso, ahí casi llegando a la vejiga. Estos son, mira que esos son dos exámenes. Este es un pielotac, donde está el cálculo acá. Este es un urotac, donde también se ve la dilatación, pero llega hasta aquí nomás. Y este también es un urotac, donde también se ve que solamente el contraste llega hasta acá, por este cálculo que está ahí. Entonces, eso es lo que nos puede ayudar, por lo menos para diagnosticar este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las complicaciones de los cálculos urinarios? Bueno, principalmente yo diría la hidronefrosis, cuando el paciente está con cólico, está obstruido, está el riñón dilatado, eso genera mucho dolor. La infección urinaria, ¿cierto? La infección urinaria, cuando está asociado a cálculos, nosotros le denominamos pionefrosis, ¿de acuerdo? Porque hay pus en el riñón.
¿Se le ocurre qué paciente puede venir con cálculos y llegar en anuria al hospital? ¿Qué paciente podría ser el que digo, chuta, doctor, sí, alguien me dijo que tenía cálculo, empecé con dolor anoche y hoy día no puedo orinar, llevo 12 horas sin orinar? ¿Qué paciente podría llegar en anuria a un hospital? Por cálculo. El de la hiperplasia puede venir, ser un como obligación. Claro, ahí tú estás mezclando, pero en realidad paciente con un globo vesical que no orina nada. Sí, en general, pero es raro que sea por un cálculo. Pero claro, es el concepto del mismo, que el paciente lleva 12 horas sin orinar, pero aquí tiene un globo vesical gigante. Ahora, podría ser por un cálculo que esté en la uretra, o que esté en la vejiga, podría ser. Pero me refiero en anuria, que no produce orina, tú le palpáis la guata, no tiene nada, y el paciente no orina, pero no tiene globo vesical. ¿Qué paciente creen ustedes que podría llegar en anuria con la creatinina en 8 y por causa de cálculo? Un paciente monorreno. Un paciente monorreno que tiene un cálculo ureteral obstructivo, ese paciente puede llegar en anuria. ¿Y qué otro paciente? ¿Cuál se le ocurre? ¿Qué otro paciente puede llegar en anuria por cálculo? El paciente monorreno, perfecto. Tenía un cálculo, sabía que tenía cálculo, el cálculo migró, quedó en el uréter atrapado y es el único riñón que funciona. Así que está en anuria. Y es una urgencia, obviamente, ese paciente hay que hospitalizarlo, hay que ponerle un pigtail, un drenaje urinario, hay que hacer algo por él. ¿Qué otra alternativa? Sí, está clara esa. ¿Quién da más? Doctor, ¿podría ser algún tipo de trauma que desplace un cálculo? ¿Un trauma que desplaza un cálculo? ¿Como un trauma renal? Sí. Puta que mala Tiene que wea, ser ¿no? los dos, claro. Sí, porque Tiene que ser como trauma, en la sí. vejiga. Pero, ¿qué puede ocurrir? Que un paciente con sus dos riñones puestos llegue en anuria por cálculo. Si los cálculos le generaron una X, ¿Cómo? si los cálculos le generaron una X, ¿Qué es eso? una X. Aquí. Ah, a eso me refiero. Que aquí es insuficiencia renal en inglés. ¿Sí? No, eso vale. Claro, que un paciente con cálculos urinarios tiene una insuficiencia renal. Que los cálculos sean bilaterales. Eso, y me pasó hace como 3 días. Paciente en anuria, no sabían qué problema tenía porque no tenía mucho dolor, había tenido cólicos, pero no tanto, y llegó en anuria. Y chuta, ya vamos a dializarlo, bueno, ya pidiéndole toda la cuestión, que las pruebas de compatibilidad y todo el cuento. Y dije, oye, pero háganle un escáner, háganle, sin contraste obviamente. Y claro, tenía cálculos bilaterales del uréter y se le pusieron 2 pigtail y se acabó la insuficiencia renal. Entonces, eso hay que tenerlo presente. ¿De acuerdo? Puede ser, es que es lo mismo que un monorreno que tiene un cálculo, es la misma historia. La misma historia. Vamos a los exámenes que uno pide de urgencia, lo típico del laboratorio. Bueno, en general, nosotros los urólogos siempre, el examen de orina es como un impostergable. Todos los pacientes que vienen por alguna patología, siempre va a haber un examen de orina. Aquí nos va a ayudar obviamente ese glóbulo rojo. ¿Cuánto es un sedimento de orina normal en cuanto a glóbulos rojos? ¿Cuántos glóbulos rojos ustedes dicen? Ah, no está normal. Cero. ¿Quién nada más? 0,5. ¿Quién nada más? 0,5. Sí, en general, ustedes van a leer todo el libro, yo les mandé el tema del Smith. En general, 3 ha sido como el consenso de muchas, que hasta 3 glóbulos rojos o es como lo habitual, igual que los glóbulos blancos, pero en general uno dice hasta 5. Hasta 5 glóbulos rojos o glóbulos blancos en el sedimento de orina puede ser perfectamente.
la presencia de cristales en el examen de orina no es patológico, por favor, porque hay muchos pacientes que llegan, no, doctor, es que me enviaron, el doctor me dice que tengo cristales de oxalato. Eso no tiene ninguna relación con los cálculos. De hecho, muchas veces hay pacientes que tienen cálculos de oxalato calcio y los cristales son de ácido úrico. Así que no, tiene que ver más que nada con la alimentación. ¿Qué otra cosa importante? El pH. El pH normalmente tiene que ser 5, por ahí más o menos debería ir. Bajo 5 un pH ácido, sobre 7 obviamente un pH alcalino, que no nos ayuda mucho en algunos cálculos. En sangre, ¿qué podemos pedir? Bueno, siempre es importante un paciente que ya ha formado muchos cálculos, esto yo me refiero a un estudio en un paciente, no con un cólico renal, sino que en las calcemias. ¿Por qué motivo? Porque una de las causas poco frecuentes, pero el hiperparatiroidismo primario debuta con cálculos, con cólico renal. Un paciente que se operó una vez, otra vez, y dice, oye, otra vez con cálculo, mídanle el calcio y mídanle la hormona paratiroidea, de repente elevada. Se operan los paratiroides, se acabó la enfermedad. El ácido úrico, obviamente, si tienen gota, ver cómo está la función renal. En orina 24 horas pedir la calcemia, la calciuria, la uricosuria, la citraturia, los oxalatos, porque eso también, por ejemplo, cuando los citratos están muy bajos en orina, cuando hay menos de 300 miligramos en 24 horas, uno empieza a pensar en una hipocitraturia y eso puede ser la causa de los cálculos. Y estos pacientes empiezan a tomar más jugo de naranja, vitamina C, y empiezan a mejorar su patología. Bueno, ¿cuál es el tratamiento que nosotros hacemos del cólico renal? Bueno, el cólico renal normalmente, ustedes saben que cuando aumenta la presión hidrostática en el riñón, eso libera mucha prostaglandina, así que los antiinflamatorios no esteroidales, como en la primera etapa del cólico, andan bien. Si persiste el dolor, bueno, pensar en una derivación urinaria. Y si ya queremos eliminar el cálculo, podemos ver terapias que son conservadoras, por ejemplo, lo que es la terapia expulsiva. Ustedes, cuando hagan turno de urgencia, se dan cuenta que hay médicos que dicen, mire, este cálculo es pequeñito, no hay dilatación, no tiene fiebre, se le pasó bien el dolor con un cuarto analgésico, tome tamsulosina, Gotelli, que es el que usábamos nosotros para la hiperplasia prostática, un alfa bloqueador, y esto le va a ayudar a dilatar el conducto urinario y eliminarlo. Está demostrado que con cálculos entre 5 y 10 milímetros en el uréter podría tener alguna ayuda. Bajo 5 milímetros, en realidad, el cálculo lo va a botar solo. Entonces, ¿y qué alternativas tenemos cuando ya el cálculo no se eliminó espontáneamente, cuando hicimos todo esto, pero al final sigue con el cálculo? Tenemos la litotripsia extracorpórea, la cirugía endoscópica y la cirugía percutánea renal. Y antiguamente se usaba mucho la cirugía abierta, pero que ahora en la actualidad ya prácticamente no se usa. Ya es muy raro alguien que abra un paciente para sacar un cálculo. Y después el tratamiento va a ir enfocado a evitar las recaídas, la recurrencia, tratamiento, estudios metabólicos y todo ese tema. Esto es lo que les explicaba yo del tratamiento expulsivo. El tratamiento expulsivo sirve, pero para cálculos que van entre los 10 y los 5. Y también va a depender dónde tengamos el cálculo, porque si tenemos un cálculo en el uréter proximal, la posibilidad de eliminarlo es un 48%, en cambio en el distal casi un 80%, o sea, tenemos muchas más chances de eliminarlo. Y también de acuerdo al tamaño del cálculo. Miren, hasta 5 milímetros el 78%, y sobre esto ya empiezan a variar harto las cifras. O sea, mientras más grande el cálculo, menos posibilidad de eliminarlo. Mientras más alto esté, menos posibilidad de eliminarlo. Y esto es más o menos en días, lo que uno va viendo. O sea, en promedio, generalmente los cálculos chicos se eliminan en un promedio de 10 a 12 días. Y uno normalmente, para tomar una conducta activa en el cálculo, si no está con fiebre, si el dolor no es intratable, si uno no puede manejar, uno puede esperar hasta 3-4 semanas. ¿Por qué motivo? Porque hay un estudio muy antiguo, de los años 60, en que le ligaron el uréter a un perro y se dieron cuenta que si este uréter se lo cortaban la ligadura y lo volvían a permeabilizar después de 4 semanas, el riñón del perro se podía salvar. Pero si eran más de 4 semanas, ese riñón sería todo. Ese estudio ahora no lo haría nadie. Pero es un estudio muy clásico y que sí indica que más de 4 semanas ya el daño es irreparable. Entonces,
¿Qué es lo que hacemos nosotros con los cálculos? Bueno, tratar de ser lo menos invasivo posible, tratar de preservar siempre la función renal y evitar los fragmentos residuales. Entonces, siempre tenemos que partir de lo menos invasivo, lo que menos le va a causar daño al paciente, hasta ver tratamientos que son más complejos de realizar. Entonces, uno de los primeros tratamientos que hacemos es la ureteroscopía flexible, que son instrumentos muy pequeños, miniaturizados, que nosotros introducimos a través de la uretra y que podemos llegar hasta el riñón, tratar cálculos con láser. Ahí se ve cómo llega la fibra láser a través de este endoscopio y podemos tratar, romper y extraer ese cálculo. También hay tratamientos más complejos como la cirugía percutánea. Esta es una foto de un paciente de Linares. No sé si sabrá que le puse la foto. Y que hacemos un trayecto a través de un nefroscopio y nosotros llegamos hasta el cálculo, puede ser a través de una ecografía o a través de rayos, de imágenes de rayos, y podemos llegar hasta el cálculo y fragmentarlo en forma endoscópica. Ahí se ve cómo colocamos una aguja directo al cáliz inferior y por ahí introducimos una varilla que a la larga nos va a permitir poder tratar ese cálculo también con visión directa a través de un nefroscopio. Y lo más usado a partir de los años 80, que en realidad se abusa mucho de esto, a pesar de que la lithotripsia extracorpórea en nuestro país, como el 5, el 8% de todos los cálculos se tratan con esto. Hay regiones donde el 100% de los cálculos se hacen con lithotripsia extracorpórea, y eso se explica a través de ondas de choque. Son ondas que se generan en un receptor electromecánico, electromagnético, y se van generando unas ondas de sonido que van a romper ese cálculo. Es como un ruido que se va focalizando en una piedra y eso permite que ese cálculo se fragmente y después sea eliminado a través de la orina. Estos son lithotriptores extracorpóreos que son más frecuentes de usar, que es como el que usamos en la clínica, que tienen un sistema de generación de las ondas de choque. Son pacientes que normalmente los anestesiamos de forma general para que no se mueva mucho el riñón, y eso genera la onda de choque, una bobina, y nosotros lo vamos controlando a través de una imagen de radiografía. Entonces vamos viendo si se va fragmentando o no el cálculo. Perfecto. No sé si tienen alguna consulta, duda.